puestos, para eso están puestos. Manizal es limpia, Manizal es limpia. El día y la hora indicados por cultura, saca la basura. Manizal es limpia, Manizal es limpia. Si se es peatón, cruzar la calle solo por la cebra o puentes peatonales, mirar en ambos sentidos antes de cruzar, solo circular por la acera y utilizar los refugios peatonales, siempre teniendo la atención puesta en la vía. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Emprendiéndola en la plataforma digital Mi Región en Vivo. El día de hoy hay un tema súper especial porque estamos en Navidad y ya se nos viene el 2020. Entonces, lo más importante es comenzar a planear nuestro siguiente año. Muchas culturas nos llevan años luz en este tema, entonces lo ideal es que nosotros comenzamos a planificar, comenzar no solamente nuestra vida, sino nuestros temas de emprendimiento. Entonces hoy les tenemos un tema súper especial para todos los que nos están viendo. Por favor, queremos que esto sea muy compartido entre todos ustedes y nosotros, entonces por favor los invitamos a que respondan en nuestro tema del día, que va a ser ¿cuál es tu plan del año 2020? Cuéntanos ahí en tus mensajitos, nosotros los vamos a estar leyendo. Entonces, ¿cuál es el plan para el siguiente año? Nos lo comparten todo lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con este programa el día de hoy. Bueno, Alex, buenas noches. Laura, muy buenas noches. Sí, un programa súper especial la noche de hoy porque pues ahí está ese dicho radial, ¿no? Desde septiembre se siente que viene diciembre, pero en este caso desde diciembre se siente que viene enero. Entonces ya viene año nuevo y por eso ese va a ser el programa del día de hoy, un programa con muchas novedades, como por ejemplo al micrófono le apareció una capucha, le creció afro al micrófono. Y hoy en nuestro sillón de Emprendiéndola está nuestro amigo, socio de negocios de Emprendiéndola Colombia, Kevin Paulo Barrero. Kevin, bienvenido a Emprendiéndola, el programa, por primera vez, Kevin, en nuestro programa. Muy buenas noches, aquí encantado de acompañarnos. Creo que un tema supremamente importante para todo este proceso, tanto a nivel personal como profesional y empresarial. Entonces, una invitación para que todos nos pongamos al filo con esta temática y le saquemos el mayor jugo. Bueno, consideraciones iniciales, pues para que arranquemos la conversación, que se nos enreda el cable, y es todo este tema de planificación, o sea, como de mirar el futuro, puede ser entendido desde dos ópticas, esencialmente, pues en este caso, y es, por un lado, puede estar el tema personal, o sea, hay una planificación desde el punto de vista de lo que soy como persona, cierto, ahí de hecho es muy popular, por decirlo de alguna manera, esta imagen que rota por ahí de los cuadrantes de la vida, y que entonces tu proyecto de vida se divide como en zonas, ¿cierto? Está lo profesional, está lo familiar, los amigos, el ocio, está lo financiero, o sea, hay una serie de cuadrantes que componen tu proyecto de vida, y es muy importante que todas las personas tengamos ese proyecto, ¿cierto? Ese plan. Laura inclusive pues tiene unos tips muy importantes alrededor de lo que es el plan personal, que es una de las vertientes alrededor de las cuales podemos hacer planificación para no tener que esperar faltando 5 segundos para las 12 a estar uva tras uva intentando pensar en ¿cierto? Es más, creo que hace más lógica lo que nos va a proponer Laura. Bueno, primero que todo, esto porque es importantísimo,
porque de esto depende el éxito de nuestra vida y de nuestro proyecto emprendedor. Entonces, unos tipsitos muy importantes es que nosotros tengamos un plan ahorro. ¿Para qué? Esto es indispensable todo el tiempo y nosotros a veces no le damos como la suficiente, no le prestamos el suficiente cuidado. Entonces, ahorro para gastar. Yo cuánto me puedo gastar de mi dinero, qué porcentaje lo puedo hacer, qué porcentaje es para ahorrar a largo plazo y qué porcentaje es para invertir. Como pueden ver, esto es súper útil, no solamente para la vida personal, finanzas personales, sino para las finanzas de nuestro emprendimiento. Recuerden que esta parte es fundamental para el éxito de lo que nosotros queremos en nuestra empresa. El otro tip es obviamente referente a la salud. La salud es el aspecto más importante. ¿Por qué es el más importante? Pues si nosotros no tenemos salud, entonces la empresa que depende de nosotros, pues obviamente no va a rendir lo suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desempeñar un papel también de gerencia y frente a nosotros está la capacidad de decisión. Entonces, si nosotros no estamos bien de salud, me refiero a los hábitos alimenticios, me refiero a llevar una vida sana, saber cuándo me puedo emborrachar porque al otro día no puedo amanecer enguayabado con sí. Entonces ese tip, sí. Entonces siempre tener que ser muy prudente, entonces cuidar muchísimo de nuestra salud para que no vayamos a tener, digamos, para que ese no sea un factor que nos conlleve a que nuestro proyecto se vaya a terminar, más como cuando nosotros tenemos, digamos, un emprendimiento que apenas está en sus inicios, pues en la mayoría de los casos depende casi que 100% de uno. Bueno, eso por ese lado. Y el otro es que hay un factor muy grave y muy grande, es que está incrementándose el índice de depresión y estrés, y muchas veces es porque nosotros no controlamos, digamos, no manejamos, no sabemos manejar los tiempos para nuestro emprendimiento, para manejar ese mismo dinero, para eso, y todo eso repercute en nuestra salud. Entonces es bien importante cuidar ese aspecto, mantener una rutina saludable, no solamente la alimentación, caminar, cositas así que lo liberen, digamos, de ese tipo de cosas, de situaciones como el estrés. Y algo que me parece supremamente importante, y es que no acotas el tema de planear simplemente en los recursos financieros. Creo que eso es muy importante, el tiempo, ¿cierto? La energía emocional, y estás haciendo una combinación muy estratégica para poder lograr resultados, porque si simplemente organizamos nuestro proyecto teniendo en cuenta el tema financiero, pues es una visión muy miope y no podríamos lograr a veces lo que queremos. Sí, tienes toda la razón. Mira, encaminado a eso también en nosotros entonces debemos tener un plan ocio. Ese plan ocio está enfocado drásticamente a que, digamos, destinemos un día a la semana o unas horas a la semana a hacer cosas que nos desestresen, que nos liberen. Por ejemplo, salir a un campo abierto, al bosque popular, yo que sé, acá en la ciudad de Manizales, y liberarnos, digamos, de toda esa rutina en la que nosotros permanecemos. Eso es importante porque nos activa, nos reactiva para nosotros poder, digamos, después rendir, tener un mejor rendimiento. Y finalmente, tener un plan de trabajo. Esto está enfocado a todo. ¿Por qué? Cuando uno tiene un plan de trabajo, entonces uno sabe en qué momento va a comenzar, uno sabe cuál es el objetivo principal de mi trabajo, en qué estoy enfocado yo realmente, cuáles son los tiempos, y eso es supremamente importante para los clientes y es importante para uno mismo. Ejemplo, los horarios de trabajo. ¿Quién no tiene problema con eso? Oye, pero es que tú no me contestaste a las 11 de la noche. Yo, por Dios, a esa hora estaba dormido. Entonces hay que tener eso muy claro y eso va dentro de la planificación. Yo qué horarios tengo para mi trabajo. Y más que todo cuando uno tiene, digamos, la empresa y la tiene dentro de la casa. Entonces uno tiene que aprender a respetar tanto horarios familiares como horarios de empresa. Y eso es algo
que es muy funcional, porque a la hora de la verdad, cuando uno tiene ese tipo de manejo, pues le está indicando, no, es que yo funcione de 8 a 12 y de 2 a 6, ay, pero es que tú lo haces en tu casa, sí, yo lo hago en mi casa, pero por favor respétame mis espacios, y eso es algo muy bueno, que involucra proveedores, clientes y tu vida personal. No vas a tener problema con la esposa de que no vas a estar disponible con ella. Entonces ese tipo de factores son muy importantes. Entonces ya saben, estos tips son supremamente importantes para que comiencen a planificar tanto su vida personal y comiencen a separar todo lo que es referente con la vida. ¿Qué te parece, Alex? Me parece súper importante todo lo que has tocado. Clave para el 2020, ¿no? Ya saben, tener plan para el ocio, plan para el trabajo, plan con límites para delimitar estos elementos. Aprovechamos para saludar personas que se conectan. Juan Manuel Sarmiento, que nos comparte, él se va a relajar jugando golf. Leonardo César Hurtado dice que él va a jugar fútbol. Entonces ahí estamos hablando como de elementos que nos sirven para ese plan ocio. James Patiño también se conecta en este momento. Y bueno, Juan Diego, que desde el Control Master en este momento les da la bienvenida a todos. Recuerden, compártanos por favor en los comentarios cuál es su plan, cuál es la meta, objetivo para el próximo año. Recalcando en el tema de lo personal, para ya pasar a la otra parte, que es planeación de negocios, punto clave, punto fundamental es entender qué significa el éxito para cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque cuando yo entiendo qué es éxito para mí, pues es más sencillo, pues armar este plan, ¿cierto? Si yo no tengo todavía muy claro qué significa para mí ser exitoso, cuál es mi propósito de vida, va a ser muy difícil, y más cuando en este plan, proyecto de vida, se empieza a mezclar el hecho de ser un emprendedor o de ser un profesional independiente, que también es válido como freelancer o como autoempleado, también tener esa óptica, porque cuando tenemos esa misión de también liderar una empresa, pues tenemos que equilibrar 4 elementos, que son ese tema de ser líder de mi proyecto de negocio, pero también gerente de mi proyecto de negocio. O sea, cuando soy líder es más desde el espíritu, más desde la fuerza, posiblemente desde el corazón, pero cuando soy gerente tengo que aterrizar muchos elementos desde lo racional y entender muchos elementos alrededor de cómo hago factible y cómo hago posible ese proyecto. Y al mismo tiempo, para esos que están pensando ahí, ¿será que me vuelvo emprendedor o no? Ser emprendedor es un tema de equilibrio, donde también hay que equilibrar temas de ser muy buena persona, porque los emprendedores somos buenas personas, somos buena gente por encima de todo, al mismo tiempo que somos excelentes profesionales. Y cuando digo profesionales, no quiero decir tener una carrera o tener un título, sino comportarnos como profesionales. Es decir, si prometo algo lo cumplo, si digo que voy a estar a cierta hora estoy, si digo que voy a entregar X producto o X servicio con tales características, lo hago. Y ese es en esencia el plan de vida o las bases de ese plan de vida cuando yo soy emprendedor, cuando soy autoempleado. Equilibrar esos 4 elementos se transforma en esa piedra angular. Alex, algo muy importante aquí, que inclusive no solamente para las empresas, sino para la vida personal, y es la pregunta de ¿por qué planear? ¿Cierto? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas día a día y de pronto hemos logrado cosas, ¿cierto? Pero complicarnos con una planeación, ¿qué sentido tiene? Y muchas veces de manera personal uno deja que el tiempo lo vaya llevando a uno y que los resultados se vayan dando. Pero ¿cuál es la diferencia que podemos invitar a desarrollar a las personas cuando hacen este ejercicio de planeación? Yo creo que cuando se establece un plan, no es una camisa de fuerza, es un ejercicio muy interesante que le permite a uno administrar recursos muy escasos, darle orden, pero sobre todo poder identificar esos elementos que le van a uno a apalancar el pasar a la acción. Porque muchas veces uno quiere muchas cosas, pero cuando uno no planea, no se organiza, es difícil lograrlas. Y entonces uno lo empieza a ver muy lejos, ¿cierto? Mientras que cuando hay un plan y se organiza todas estas cosas que Laura y tú nos están diciendo, es más factible
darle sentido y que las cosas se materialicen de una manera mucho más rápida. Entonces, ahí hay como un tema muy desde lo administrativo, lo personal, pero hay una parte muy importante que es como muy espiritual, muy motivacional. Y a veces nosotros los seres humanos carecemos de la disciplina para poder desarrollar ese tipo de ejercicios de planeación. ¿Qué hacer para poder no solamente tener claro esos elementos, sino realmente pasar a ese ejercicio de hacerlo? Porque es que a veces es como, no tengo la energía, no tengo las ganas, no tengo como ese hábito. ¿Cómo podemos hacer eso? Ay, Dios mío. Bueno, ya le vamos a pasar también la voz a Laura nuevamente, porque no nos estamos reservando, porque ahorita ya viene los temas de negocios donde Café Cold Mountain, la marca de Laura, va a ser la protagonista. Kevin tiene razón en un punto clave y lo vamos a ver en una gráfica, creo que va a estar ahí, y es en esencia planificar o planear, dependiendo, bueno, no sé cómo le quieran decir, pues en esencia tiene que ver con cómo durante el tiempo yo visualizo que voy a pasar desde un punto A hasta un punto B, ¿cierto? Hay un punto de inicio y hay un punto de fin. Y hay como unos elementos de fondo que hacen como una especie de contexto, y hay también elementos que están alrededor mío, ¿cierto? Un entorno. Entonces uno, gracias a Brian, que ahí está la imagen precisamente, y es... uno piensa el plan como si fuera una cosa perfecta, ¿cierto? Es una línea que va pasando de lado a lado y súper, qué berraquera. Pero cuando ya entra en ejecución, cuando entra en acción, cambia todo. O sea, potencialmente esa línea que era muy feliz se vuelva triste en cierto momento. La línea vuelve como que pareciera que no va a llegar al final, pero luego rebota y finalmente como que puede que sí, puede que no. Lo importante a la larga no es si se logró llegar al otro lado como tal. Lo importante es que realmente teníamos contra qué medirlo, ¿sí? Entonces, cuando Kevin decía ahorita, bueno, cómo meterle o cómo enfocarse, pues a la larga tiene mucho que ver es con eso. O sea, si tienes contra qué compararte, pues va a ser más fácil enfocar ese tipo de cosas. Por acá nos saluda Sebastián Alan, dice mi amigo Kevin. Un saludo para mi amigo Kevin. Leonardo César dice, bueno, esto es como el PHBA para la vida. También se conecta Juliana de Encanta Distribuciones a nuestra transmisión. Y ahora sí, vamos a pasar a la otra planificación. Entonces decíamos, la planificación puede ser desde el punto de vista personal, pero también puede ser una planificación desde el punto de vista de negocios. Entonces, planificar desde el punto de vista de negocios, y también vale la pena hacer claridades con respecto a lo que vamos a hablar en los siguientes instantes. Y es, hoy no vamos a hablar de planificación para empresas grandes que tienen grandes áreas funcionales, muchos empleados. No es ese tipo de planificación. Pero tampoco vamos a hablar de planificación para alguien que apenas está teniendo una idea, porque a quien está apenas intentando tener una idea de negocios, la invitación es láncese y raye esas primeras versiones de su modelo de negocios, porque por ahora no se puede realizar una planificación como tal. Y si bien son elementos que son comunes a emprendedores de etapa temprana o emprendedores que tienen equipos de trabajo más pequeños, también pueden ser utilizados, por ejemplo, por freelancers o por profesionales independientes. Entonces, vamos a tener 5 puntos, como 5 puntos claves para que puedas armar tu plan del 2020. Entonces, lo vamos a hacer así como a manera de conteo. El punto número 1, entonces, no sé si redoble de tambores, por ahora no tenemos ese tipo de efectos de sonido, pero el punto número 1 es lo que hemos llamado en Emprendiéndola, ubícate. Punto número 1 es ubícate. Es dónde estás parado en este momento, porque si no sabes dónde estás parado en este momento, pues no hay forma de saber para dónde vas. Y entonces tenemos una sugerencia alrededor de cómo saber en dónde estoy parado, y es busca medir por lo menos 4 elementos. Estos 4 elementos son mide cómo estás con relación a tus clientes. Entonces, para cada empresa es diferente, ya le vamos a preguntar a Laura cómo lo ve ella, y es
Puede ser cuántos clientes tienes o de qué tipo son tus clientes o dónde están ubicados tus clientes. Depende de cada negocio y cuál será esa medición fundamental. Pero hazte preguntas sobre tus clientes. 2, hazte preguntas sobre tus finanzas. ¿Cuánto estás facturando? De tu facturación en últimas, ¿cuánto queda? ¿Cuál es ese margen de utilidad? ¿Cómo se mueven tus estados financieros? 3, hazte preguntas sobre tu equipo. ¿Cuántas personas trabajan contigo? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué los motiva? ¿Esas personas están creciendo o no dentro de tu equipo de trabajo? Y 4, te puedes preguntar sobre tu capacidad operativa, es decir, hasta dónde puedes ir en este momento, cuánto puedes producir, cuántos servicios puedes atender o cuántos productos puedes producir. Son preguntas a ese respecto. Entonces, le voy a lanzar la pelota a Laura con Café Col Mountain. Aparte de estas 4 mediciones en Café Col Mountain, ¿consideras que habría otro elemento que en este momento consideras importante tener en cuenta? Bueno, antes de decir la nueva, que pues constantemente me enfrento a eso y les decía, es que los clientes también hay un aspecto interesante, y es que, por ejemplo, yo que enfrento tanta competencia, bueno, no soy la única, realmente todas las empresas nos enfrentamos a competencia. Una pregunta constante es, bueno, y entonces, ¿por qué los clientes me están buscando? Entonces, comenzar a mirar esos clientes que uno tiene, decir, bueno, con ellos me ha funcionado esto, entonces voy a analizar qué es realmente lo que hace que ellos me compren. De pronto puede ser la actitud, de pronto puede ser, digamos, en el caso del café, el empaque del café. Digamos, no pasan incluso desapercibidos en muchas ocasiones que el producto como tal, sino otras variables que están en su entorno. Entonces, de ahí que una pregunta constante que yo siempre me he hecho es: ¿cuál es la experiencia que yo le estoy ofreciendo a mis clientes o a las personas que están a mi alrededor? También incluyendo a los mismos colaboradores míos. ¿Cuál es esa experiencia que está haciendo que vaya a aumentar, digamos, los ingresos para Col Mountain? Entonces ahí es donde yo digo, bueno, es que además de la calidad tengo un precio justo, o es que yo les hablo a veces de más y a la gente le gusta muchísimo aprender acerca del café. E incluso me di cuenta, escuchando a la gente, que este era uno de los aspectos que más me hacía vender: enseñarle a la gente, enseñarle el consumo del café, enseñarle qué es el café, qué es el café especial. Entonces este tipo de cosas son muy importantes, y eso sí se mide. Uno como lo mide, bueno, este cliente está satisfecho, le pregunto constantemente a las personas a las que les proveo el café. Entonces son aspectos realmente que el retorno se ve en los ingresos que uno recibe. Y pues obviamente otro aspecto es, bueno, cuánto me ha ingresado a mí como dinero, cuántos ingresos he tenido y cómo hice para mantener ese ingreso, y repetir lo mismo constantemente. Entonces, son cositas. Bueno, y creo que junto con lo que dice Laura y el parámetro que establece Alexander, pues si ya tenemos inclusive metas que nos hubiésemos propuesto el año pasado, pues digamos que ese ya es un parámetro inicial, y esas 4 dimensiones cobijan, creo que todas las áreas de la empresa que tengamos. Clientes tanto por a nivel para analizar canales, el tema de promoción, el tema de propuesta de valor frente a nuestros clientes, el tema de finanzas para mirar muchas veces cómo estamos en el flujo de efectivo, cuántas es la rentabilidad que se está teniendo, los costos de operación del negocio. Exacto. Entonces, a nivel de equipo, no solamente con la gente, sino la capacidad y el impacto de liderazgo que he tenido en el equipo. Creo que también eso es muy importante. No hay necesidad inclusive de tenerlo como un punto aparte. Creo que cuando se analiza ese equipo y esa capacidad operativa, implica evaluar cómo estamos en esas capacidades a nivel de la organización, y a nivel de capacidad operativa, no solamente en el hacer directamente de la prestación o del producto, sino que de la capacidad relacional, porque creo que los resultados muchas veces no solamente giran en torno al cliente, sino en esos otros grupos de interés que tienen que ver con proveedores, con aliados estratégicos. Ahí entra también divinamente la posibilidad de evaluarnos y colocar el punto de partida para poder hacer el plan. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con estos parámetros.
Me encanta esa nueva categoría que has colocado ahí, es capacidad relacional, o sea, como que incluir dentro, poner la parte o como un capítulo dentro de la capacidad operativa, bueno, la capacidad de relacionarme con mis proveedores, con mis aliados, me parece que es un punto clave. Saludos en este momento a Jorge Beltrán, a Georgie, saludos que está viendo el programa. Ojalá que te mejores porque sabemos que has estado enfermo en estos días. Georgie, amigo acá de la casa de Emprendiéndola. Adina Sepúlveda también se conecta y comenta, es muy cierto, Laurita, a la gente le gusta saber sobre café, así sean personas de acá. Este ejemplo lo veo todos los domingos en la tienda de Origen Caldas, cuando impulso los productos, contar las propiedades y cualidades es muy certero. Entonces ahí está Adina que está comentando y dice que a ella le funciona también esa parte. Entonces recuerden, estamos 5 elementos clave para que puedas armar tu plan del 2020. El punto número 1 era ubícate, es decir, dónde estás parado para poder arrancar. Punto número 2 es muy parecido pero es diferente. Punto número 2 es ¿cuál es tu ubicación? Cuando decimos cuál es tu ubicación es dónde estás dentro de ese contexto, ¿cierto? Ubícate es contra ti mismo, pero ubicación es contra el contexto. Cuando hablamos de contexto es dónde estoy o dónde está la empresa, por ejemplo, con relación a elementos que usualmente no manejo o no controlo. Creo que tenemos una gráfica donde se nombran estos elementos, como por ejemplo la situación política, la situación social, cultural, exactamente en el contexto donde yo me muevo, dónde estoy parado, cómo funciona mi sector económico, crece, no crece, está en stand-by, está quieto, funciona más exportando, funciona más importando, es decir, todos esos elementos que yo como empresario debo conocerlos, así yo no pueda meterle la mano de forma directa, ¿cierto? Pero que tengo que conocerlos. Podríamos decir que el primer punto es una mirada hacia interna y el segundo es mucho más hacia lo externo, como parámetro exacto. Entonces me parece supremamente importante porque pues hay que mirarnos de manera sistémica, no solamente es que cómo estoy internamente, ¿cierto? Pero si no me ubico, ¿cierto? En el contexto, pues de nada me sirve hacer toda una planeación porque puede que no me sirva la estrategia. Ok, excelente. Bueno, que les estaba diciendo que esto es como una mirada general para hacer algo que se conoce a nivel administrativo como DOFA. Ese análisis es supremamente importante y en resumen vendría siendo como eso. Y pues a nivel de contexto, pues les cuento mi experiencia, pues uno siempre, digámoslo, si uno no se da cuenta del contexto, uno incluso puede terminar abandonando la idea o el emprendimiento que uno tiene. Mi caso particular, trabajo con café. Entonces, ¿qué le dice a uno siempre? Ay, pero usted va a trabajar con café cuando hay miles de marcas. Y siempre le dicen a uno lo mismo. No, hay miles de marcas, pero es que usted no ha visto que... Sí lo he visto, pero entonces hay algo muy interesante. A pesar de que estamos llenos de marcas, el café especial viene teniendo una tendencia a aumentar, a incrementar. Incluso el presente año ha aumentado más que los anteriores años, pasando del 1.5% a un 2% de consumo de cafés especiales. Y acá en Colombia nada más ha aumentado al 4%. Eso nos da un indicio de que el café especial realmente apenas está teniendo un boom. Y no lo digo yo, lo dicen estadísticas que están confirmadas. Entonces es muy interesante uno comenzar a estudiar el contexto que influyen las políticas, que influye la economía, influye, digamos, cosas como, por ejemplo, a mí o a mi emprendimiento, el tema del café, afecta muchísimo la bolsa. Entonces la bolsa de valores tiene que ver con el precio del café y en ese momento, por ejemplo, el precio del café por arroba está a 100.500 pesos, cosa que hace un mes estaba en menos de 90.000 pesos. Entonces son variables que afectan realmente el producto que yo estoy ofertando. Entonces hay que tenerlas en cuenta y ese contexto realmente importantísimo. Por eso es importante la planeación, saber dónde estamos, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a conseguir. Laura, hay algo importante y eso me hace acordar de la metáfora de la pecera o de estar en el océano, en el río. Si yo planeo para estar en la pecera, pues asumo que nada me va a pasar y que el entorno no me afecta. Y seamos sinceros, eso no sucede realmente, ¿cierto? Yo tengo que
planear pensando que hago parte de un ecosistema, de algo mucho más grande que yo, y que yo influyo, pero que ese entorno me va a influir a mí constantemente en el nivel de incertidumbre, y yo tengo que estar planeando y diagnosticándome a ver cómo está la situación. Excelente. Tal cual, de eso se trata ese segundo punto, de saber dónde estoy, de ubicación, porque si bien no puedo influir de manera directa en esas variables, sí puedo trazar un camino que esté acorde con esas variables. Y eso que no tocamos otros puntos, como por ejemplo lo que es el cambio, el valor de cambio del dólar, por ejemplo, que hay muchos sectores que son sensibles a que el dólar suba 10 pesitos o baje 5, ya es un cambio drástico. Ahora con el tema del paro como tal, pues vemos que muchos comercios, por ejemplo, tienen que cerrar o tienen elementos que los afecta, y así con muchos otros elementos que están a nuestro alrededor, que están en nuestro contexto, y pues que tenemos que saber cómo maniobrarlos. Por acá dice Víctor dice, la interpretación de los estados financieros también es un punto muy importante a tener en cuenta, especialmente pues en esta parte del ubícate, de esa primera parte. La interpretación de los estados financieros es muy cierto, Víctor, es un punto clave a tener en cuenta. Entonces ya sabemos, punto número 1, ubícate, es decir, dónde estoy yo con relación a mí mismo, con relación a mi plan del año anterior, a mis metas, a todo lo demás. Punto número 2, ubicación, es decir, dónde estoy yo con relación al contexto general. Punto número 3, ubicación, pero de los demás. Entonces, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está el famoso análisis de competencia? ¿Cierto? Que ha habido tanto dilema, sobre todo en los últimos tiempos, que se dice bien, pues realmente no hace mucho sentido estudiar a la competencia simplemente para saber como elementos vagos alrededor de quiénes son y qué hacen. No puedes mirar simplemente, si yo vendo libras de café, entonces miro a los que venden libras de café y ya no más, sino que tiene que ser una mirada como más sistémica. Entonces, por ejemplo, el café puede estar en este momento al mismo nivel del té, por ejemplo, o de otro tipo de sustitutos, ¿cierto? Entonces, o alguna vez que me ponían un ejemplo, me acuerdo con el tema de ir a cine, y entonces cómo ir a cine en un fin de semana a la larga terminaba teniendo muchísimos competidores, inclusive quedarse en casa se convertía en un competidor, porque hay gente que dice, no, pues que voy a ir a cine, mejor pongo una película en Netflix y me quedo en casa. O no vayamos a cine, vamos a comer, o no vayamos a comer, vamos a caminar, o no vayamos a caminar, vamos a tomar una cerveza. Entonces, cine, que uno diría, no, pues el competidor será entre Cine Colombia y Cinemar, son competidores, terminaba teniendo miles de competidores, y lo mismo pasa con muchos sectores. Entonces, importante saber dónde están los demás, dónde está mi competencia, primero para entender cómo funcionan sus clientes, eso me da importantes aprendizajes para mi negocio. 2, por ejemplo, conocer y encontrar inspiración en lo que ellos hacen, eso también es un punto muy importante. Y uno que me pareció muy chévere, que suelo nombrar cuando realizo talleres o acompañamientos de este estilo, es mira tu competencia para que evites potenciales sorpresas. Pues porque es cierto, ¿sí? Uno no puede andar desprevenido por el mundo pensando que uno es el único. No, hay miles, en este momento es real, hay miles de productos y servicios que son igualitos al tuyo, o que son similares, o que solucionan el mismo problema. Y en esta tardecita que estaba escuchando a Seth Godin, él decía, a la larga somos tantos haciendo lo mismo que en últimas ya no es un argumento decir, mira, yo soy diferente, sino, mira, esto es lo que vas a obtener conmigo, te invito a conocerlo. O sea, no es tanto ni hablar muy bien de mí ni hablar mal de los demás. Entonces, Laura, ¿cómo vive Cold Mountain el tema de la competencia? Yo he visto que desde mi percepción personal, he visto que Cold Mountain, por ejemplo, colabora, de hecho, con muchos de los que se podrían considerar tu competencia. A ver, es que acá hay un tema bastante interesante, pues competencia para algunos, primero que todo, dicen, y hay un lema que está rondando entre muchos, y es que la competencia, o sea,
no hay competencia, no hay competidores más grandes que uno. Y eso es algo real. Uno se tiene que ver al nivel de muchas personas. ¿A qué me refiero con esto? De que uno debería buscar en el competidor también varios aliados. ¿Eso cómo se logra? Identificando realmente cuál es el valor que uno tiene dentro de su empresa. Entonces ahí mismo es donde yo digo, bueno, tú tienes también una empresa de café, pero tú ofreces, digamos, la experiencia en tu finca. Entonces de ahí ya parto diciendo, tenemos algo diferente, incluso yo te puedo colaborar con que llevar a clientes a tu empresa comprando mi café y yo no tengo ningún problema. ¿Va a ofrecer otro espacio, otro café? Sí, perfecto, podemos vender los dos. Tú vas a vender además tu experiencia en esa finca. Hay algo que yo acostumbro además a hacer muchísimo. A mí me gusta colaborarle, por así decirlo, a otras tiendas de café que incluso manejan, y yo sé que manejan otro tipo de cafés. Por ejemplo, hace un momento hice una publicación de Specialty Boutique Coffee y entonces ahí ellos tienen su propio café, pero me gusta. ¿Por qué? Porque a mí me genera contenido en mis redes sociales, pero además de eso estoy mostrando una publicación diferente a las personas que consumen mi marca Cold Mountain, y es algo chévere porque crezco yo y ayudo a crecer también a esa empresa, a pesar de que ellos ya son grandísimos, ¿cierto? Y eso mismo trata de buscar con otras personas. Incluso traté de buscar una alianza con otro café que podríamos tener las mismas similitudes, pero le encontramos una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Yo manejo café acá de la ciudad de Manizales, esa persona manejaba de otra región de Caldas, y buscábamos complementarnos. Eso es lo que a veces uno le toca hacer con la competencia. Si no puedes con el enemigo, únete a él, y eso es una gran realidad. Y en el tema de café es algo muy complejo, por lo que decíamos inicialmente. No, como es café especial, es muy bueno café especial, pero para el que lo conoce. El que no conoce de cafés, pues el café pasa desapercibido, es cualquier café. Entonces, como es cualquier café, entonces busca con qué complementas esa experiencia. Entonces con la finca, con la tienda de café, con otro café que pueda potenciar el tuyo. O sea, hay muchas variables. Y la idea entonces no es solamente aplastar al otro como competencia, sino mirar qué ellos hacen bien para uno a futuro poder, digamos, complementar su idea, no hacer copia, porque eso sí ya estaría pues súper mal, pero sí tratar de complementar lo que tú haces con beneficios, y no solamente uno hacer algo nuevo, sino también buscar esa alianza, buscar que es eso que digamos que le va a garantizar al consumidor, que realmente lo va a pretender buscar por eso. Laura, y tú has dicho algo que en cierta forma nosotros en la academia manejamos como creación de valor compartido, ¿cierto? En ese punto 3 que Alexander nos manifiesta de ubicar a la competencia, Porter, además de dice ubica la competencia, ubique también a los productos o servicios sustitutos, mida la fuerza de negociación de sus clientes, de sus proveedores y de posibles nuevos competidores. Casi que pues cierra como un círculo de análisis muy interesante, pero la posibilidad en la planeación de poder ubicar a esa referencia a modo de metáfora con la carrera, ¿cierto? No simplemente saber cómo estoy físicamente y en todas mis condiciones para correr la carrera. No solamente es importante conocer el entorno en el que voy a correr, sino también cómo está mi competencia para poder yo también trazar una estrategia de poder ganar, o inclusive poder trabajar con equipo, aunque esté en la misma carrera, para poder tener mayores posibilidades de ganar. Eso yo sé que en competencia se da muchas veces, ¿cierto? Bueno, vámonos en este trayecto juntos, y ahí va generando una experiencia muy interesante, porque quizás en las grandes empresas el ver la competencia y hacer ese estudio como para verlo como enemigo, ¿cierto? Uno pueda decir, es más normal que eso suceda, pero cuando estamos en este tipo de emprendimiento, en esta etapa como abejitas, ¿cierto? Estamos todos juntos tratando de sacar el mayor provecho a las posibilidades, y unirnos a la competencia es importante, pero yo no puedo hacerlo si no la conozco, si no sé en qué estado está. Por eso este punto, el tercer punto para la planeación, es supremamente estratégico.
Bueno, antes de comentarios al respecto, saludos a Luz Gladys García, que también se une a la transmisión. Leonardo César dice: la cadena de valor y la propuesta de valor marcan la diferencia con relación a la competencia. Y desde el control nos dicen, bueno, hay una pregunta que creo que es para ustedes dos, quien quiera responderla. ¿Cuánto tiempo o esfuerzo se debe invertir en un equipo de trabajo de una empresa o emprendimiento menor a 5 personas para realizar este tipo de planeación estratégica? ¿Cuánto tiempo o esfuerzo implican, por ejemplo, en el caso de Call Mountain? O sea, ¿qué tanto tiempo te toma armar tu plan de un año? Yo pienso que más que el tiempo prudente, pues porque uno lo podría hacer tanto en una hora como toda una tarde o todo un día. Yo pienso que es más que todo tener una estructura. Estos lineamientos que se están dando acá, digamos que puede ser una de las estructuras. Entonces, saber dónde estoy, tenerlo claro, es decir, ese contexto del que estamos hablando, tener después claro unos objetivos, que los objetivos depende todo. Entonces, objetivos me refiero, vamos a tener objetivos solamente anual, o vamos a tener un objetivo mensual, o vamos a tener un objetivo semanal. Aparte de eso, también hay otro tipo de objetivos. Bueno, yo solamente me voy a dedicar a la parte comercial, o voy a hacer durante todo el año también publicidad, porque eso puede pasar, y en muchas empresas se dedican solamente a hacer ya publicidad, pues porque ya en la parte comercial de asistir a ferias y eso, pues ya no les interesa mucho. Entonces, ¿qué tipo de objetivo voy a trazarme con respecto a eso? Después de tener unos objetivos claros, entonces ya uno sigue con las estrategias. Bueno, ¿qué estrategias, qué mecanismos voy a utilizar yo para poder cumplir todos los objetivos que yo tengo como base? ¿Quiénes van a incidir dentro de esos objetivos que yo de esas estrategias que yo me tracé para cumplir los objetivos? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en esto? Bueno, horario, todo lo que nosotros hemos hablado. Pero entonces ese sería para mí el tercero. Y el cuarto, obviamente, ¿cuál va a ser mi mecanismo de control? ¿Cómo voy a controlar yo? ¿Qué método voy a utilizar para medirlo? Es decir, estadísticas, encuestas, bueno, todo lo que sea medible para yo poder controlar esa información. Entonces, para mí son esas 4 cositas: establecer cuál es el contexto que yo tengo, segundo, tener unos objetivos claros, después tener unas estrategias, y finalmente tener como ese mecanismo de control, que yo creo que así es como funciona más que todo la planificación. Muy bien, Laurilla. Súper, porque ya prácticamente cubrimos los últimos puntos de este top 5 de elementos para una planeación del 2020. Recuerden que le habíamos dicho el 1, ubícate, es decir, tu negocio con relación a tu negocio. Punto 2, ubicación, es decir, tú con relación al contexto. 3, ubica a los demás, tú con relación a los competidores. Y el punto 4 y 5 tienen que ver con dónde quieres llegar. El punto 4, es decir, dónde están esos, como lo decía Laura ahorita, esos objetivos, esos puntos de mira hacia donde me estoy encaminando. Y el punto 5 es aterriza eso en un plan ya de acción, donde puedas tener elementos como actividades, tiempos, responsables y recursos, tanto anual como semestral, mensual, semanal, e inclusive en algunos negocios es importante tenerlo en diario, ¿cierto? Entonces depende mucho de la naturaleza del negocio, qué tanto se aterrizan esos objetivos a planes con temporalidades más o menos cortas como tal. Entonces recordemos, ¿dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero llegar? Así como en ubícate, medí elementos desde mis clientes, mis finanzas, mi equipo de trabajo, mi capacidad operativa y mi capacidad relacional. Pues la idea es que tengas metas y objetivos también en esas 5 categorías, y que para cada una de esas 5 categorías, para cada uno de los objetivos que te has planteado, pues punto número 5, aterriza esos planes de acción. Y en esencia es eso, recomendaciones ya básicas para cerrar, digamos, el ciclo. Desde mi punto de vista, un punto muy importante es, si estás trabajando solo, es decir, eres emprendedor, autoempleado o freelancer, es muy importante que ojalá tengas alguien con quien rebotar ideas, porque lastimosamente cuando uno se va a hacer su plan solito,
pues yo he escuchado acerca de la productividad de la soledad, que es interesante para generar el plan, para generar el producto, pero para poder tener una validación o una convalidación del plan, sí es importante tener una visión externa, si sea para, no sé, discutir, tener otro punto de vista. Anoche en el Happy Hour de Andy del Futuro, Rafael Socarrás nos decía, de vez en vez, cada cierto tiempo hay que traer un externo, hay que contratar a alguien externo que venga y converse con uno, pues para que le traiga ideas nuevas, ¿cierto? Ojalá ese nuevo que viene cada vez sea un nuevo diferente, porque si yo pongo a repetir al mismo externo, pues ya se va a viciar, decía Rafa anoche. Entonces, tener a alguien externo, alguien con quien conversar, es un punto muy, muy importante. Y si tienes un equipo de trabajo, si tienes personas con las cuales estás construyendo tu plan, pues es muy importante que realmente esas metas y esos objetivos sean totalmente entendidos por todos los que están ahí. Es decir, tú lideras tu equipo de trabajo, pero eso no quiere decir que estés imponiendo las cosas y que de una u otra manera termines diciendo esto es lo que vamos a hacer el próximo año y ya, sino que pues para eso tienes tu equipo, ¿cierto? Para que entre todos comprendan de qué se trata el plan, cómo lo vamos a lograr y que entre todos pues estemos mirando para el mismo lado. Ese pues a nivel de recomendaciones. Kevin, me gustaría también escuchar tus recomendaciones. Bueno, de pronto alineándolo un poco con la pregunta que nos hacían ahora frente a cuánto nos deberíamos demorar. Pues eso es relativo y también tiene que ver también con la dinámica de equipo que se tenga. Si el líder lo que quiere es simplemente hacer como una especie de vaciar las ideas y que los otros se ejecuten, posiblemente ahí no hayan mucho que construir, simplemente comunico y cúmplase. Pero si realmente lo que quiero es aprovechar la capacidad de mi equipo, ¿cierto? Creo que voy a darle un tiempo prudencial en el que se puedan de manera individual construir según la etapa en la que esté de diagnóstico o de rayar las propuestas, y viene la etapa de co-creación, digámoslo así, para poder visualizar opciones de crecimiento, establecer metas y establecer cómo voy a lograr esos resultados. Entonces, si estoy solito, fundamental tener esa posibilidad de tener a otro que me haga contrapeso para evaluarme. Pero también si soy una empresa un poquito más grandecita, es muy recomendable traer a personas que te acompañen y que le ayuden a veces en ese proceso, porque cuando uno trabaja con otros que siempre está conociéndose, a veces la gente se inhibe de decirle al jefe lo que piensa decir porque es más fácil que otro se lo diga, ¿cierto? Entonces, y es muy, muy, muy valioso que un externo venga y le meta el dedo en la llaga, o al menos le haga ver cosas que de pronto se está dando látigo en el proceso de evaluación, en el proceso de planeación. Entonces ahí yo creo que esa es una de las cosas que de pronto inclusive desde Emprendiendo se pueden decir, hey, hay la necesidad de que entre emprendedores nos ayudemos, y qué bueno que en estos procesos de planeación, según el nivel en el que esté, podamos apalancar estos procesos. ¿Qué te ha funcionado a ti? Una buena práctica que te ha funcionado planear. Sí, bueno, aparte de lo que habíamos hablado, realmente se aplica bastante, pero algo más como de Feng Shui acá. Lo leí en un libro lo recomiendan algunos autores, y todo esto debe estar escrito, por Dios. Nosotros tenemos una muy fea costumbre de solamente hablar, y hablamos y creamos y hacemos muchísimas cosas, pero no lo escribimos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros escribimos las cosas, realmente ahí, eso es como Dios y ley. Eso hay que cumplirlo, hay que hacerlo. Entonces es algo muy importante que yo diría que hay que agregarlo, y realmente es bien importante, porque cuando ustedes tienen algo escrito, ustedes después van a mirar, pero sí lo estamos cumpliendo, sí estamos siguiendo esos lineamientos. En cambio, decir, no, es que la reunión de tal día, ¿te acuerdas lo que nosotros hablamos? No, uno nunca se acuerda del 100% de las cosas, entonces es muy importante escribirlo, eso es muy importante. De ahí, mejor dicho, parten muchas cosas. Genial, muy excelentes recomendaciones. Yo creo que ha sido un programa muy, muy nutritivo. Saludos a los amigos de Trámite Fácil, dicen excelente tema, muy acertado. Top 5, recordemos el top 5 de
5 elementos para que armes tu plan del 2020. Punto número 1, ubícate, es decir, cómo estás con relación a ti mismo. 2, cuál es tu ubicación, es decir, con relación al contexto. 3, ubica a los demás, es decir, cómo estás con relación a los competidores. Y 4 y 5, 4, dónde quieres llegar, cuáles van a ser tus metas y objetivos. Y punto número 5, aterriza eso en planes anuales, semestrales, mensuales, semanales, diarios, todo depende de la naturaleza de tu negocio. Ten en cuenta las recomendaciones. Si estás solito, trae a alguien externo con quien conversar. Si tienes equipo de trabajo, pues también tráete a alguien externo para que puedas tener esa convalidación. Escribe todo para que todo quede se recuerde y quede consignado en algún lado y eso no se vaya a olvidar. Y una última recomendación que la recordé mientras ustedes estaban conversando, la he visto en varios lugares, y es define ciertos hitos o ciertos niveles. Eso es como jugando un videojuego. Entonces, cuando yo defino esos niveles, en últimas yo sé, bueno, ¿cuál es mi siguiente nivel? Entonces enfoca tu plan en el siguiente nivel. Si estás apenas en el nivel de me estoy dando a conocer, entonces pues tu objetivo seguramente va a ser darte a conocer al mayor número posible de personas. Si consideras que ya eres conocido pero todavía no tienes suficientes clientes, pues entonces tu objetivo seguramente será aterrizar cada vez más clientes, y de esa manera pues puedes ir fijando algunos hitos alrededor de tu plan y va a ser más sencillo armarlo. Bueno, finalizamos con la sección de Laura, que Laura siempre nos hace estos anuncios emprendedores antes de los últimos anuncios. Entonces, Laura, porfa, anuncios emprendedores de esta semana. Bueno, de estas 2 semanas. Bueno, vamos con esos anuncios emprendedores. Vamos a tener la feria navideña del Cable Plaza los fines de semana del 13 y 20 de diciembre desde las 10 de la mañana. Vamos a tener Bisumoda, la feria de bisutería y moda del 20 y 21 de diciembre en el Club de Comercio de Pereira desde las 10 de la mañana. Tenemos una invitación súper especial, la gran fiesta de emprendedores manizaleños. Esto será el día 20 de diciembre desde las 4 de la tarde. El sitio está por confirmar, pero lo que sí se tiene clarísimo es el valor, que va a ser un apoyo de 50.000 pesitos. Entonces ya saben, esa gran fiesta para todos nosotros los emprendedores, entonces para que estemos así súper pendientes para ver cuál será el lugar. Esperamos todos los comentarios de ustedes, gracias por participar, esperamos seguir participando con todos ustedes para que nos retroalimenten y pues que este no sea un programa solamente de nosotros, sino que sea de todos ustedes, y muchísimas gracias por estar ahí pendientes. Y obviamente, por favor, compartan esto y redes sociales. No, un saludo a todos los emprendedores. Creo que estamos finalizando año, toda la energía para que rematemos de la mejor manera, pero también para que empecemos a generarle todo el dinamismo al 2020 que se viene. Bueno, no sé si este va a ser el último programa del año, entonces por favor, Juan Diego, venga para acá, por fin emprendiendo la Colombia en pleno. Juan, Kevin y quien les habla, Alexander, socios de Emprendiendo la Colombia. Simplemente decirles muchísimas gracias a todos los emprendedores y empresarios que nos están viendo, escuchando. Muchas gracias por un fantástico año en este primer año de nuestra empresa, en el cual gracias a la plataforma de Mi Región en Vivo pues podemos tener este espacio semanal para conversar. Ya saben, cualquier me gusta, me encanta, me enfurece, me entristece o me divierte, es totalmente bienvenido. Y Juan, no sé, haz la despedida de este programa y del año, pues según eso. Bueno, la despedida del año, pero la próxima semana seguimos en novenas, comiendo buñuelito, y después arrancar enero. Esperamos que nos inviten ahí en uno de esos programas especiales de la Feria Manizales. O sea, Manizales no es como por decirlo ni nada, el mejor vividero de Colombia. Entonces, muy agradecidos. Fueron alrededor de 20 programas, realmente 20 programas, cada semana, todos los miércoles, diferentes temas, unos invitados excepcionales, Brian, Catalina, Marcelo, todos los demás presentadores, unas bellas personas y con la mejor calidad, Visual House Studios,
pueden hacer esas transmisiones en vivo. Solamente es que los contacten y ya pueden revisar esa negociación. No, nada. Mil agradecimiento y continuamos el otro año súper recargados, 2020. Nosotros tenemos pendiente hacer la planeación estratégica, pero con unos sueños, esperar con 2 cifras de crecimiento porcentaje en cada uno de los 5 aspectos que hablamos. Entonces, muchas gracias a Laura por unirse al equipo. Somos voluntarios haciendo el programa y simplemente estamos compartiendo el conocimiento. Entonces, muchas gracias a todos. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.